Buenos días, gracias por su puntualidad. Pues hoy vamos a continuar la serie de sesiones que hemos tenido respecto de generar reportes y tableros en Salesforce. Hoy vamos a topar ya el tema de tableros con más profundidad, así que procedo a compartir mi pantalla. Como ustedes saben, por favor, pueden ir registrando las preguntas en la sección Q&A del Zoom y las que podamos las vamos a ir respondiendo durante la presentación y las que no alcancemos, pues al final de la sesión va a haber un espacio para preguntas. Ok, entonces, como mencionaba antes, pues voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar esta parte. Ok, listo. Bueno, ustedes están viendo ahora... el reporte que vamos, bueno, perdón, vamos a empezar con una consulta que se hizo en la sesión anterior, que es cómo poder comparar las ventas entre año y año o entre periodos. Entonces, ustedes pueden ver que tengo un ejemplo aquí de un reporte donde tengo las ventas, digámoslo así, de cada uno de los años, como pueden ver aquí. Y en la derecha puedo ver que hay una fórmula que me está trayendo la información del año anterior. Entonces, eh, como podemos ver aquí, pues las ventas del 2020 fueron 1.382.000. En el siguiente año estoy trayendo esa información del año anterior y lo que estoy haciendo al final, pues es haciendo un comparativo, ¿no es cierto? De en qué porcentaje han subido o han bajado las ventas respecto de ese periodo. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una fórmula especial en Salesforce que se llama así. Se llama Prev Group Val, o sea, que me traiga la información del grupo previo, es básicamente lo que significa esta fórmula. Y ustedes van a ver aquí que lo que hace es traer el valor que quiero obtener, en este caso es el importe de las ventas. Estoy trayendo la suma de ese importe de ventas. Y finalmente lo que me está preguntando aquí es de qué grupo voy a traer esta información. Entonces nosotros tenemos un grupo que se llama Created Date, que es el que nos da la información de los años. Y finalmente, opcional, se puede agregar este número aquí que quiere decir cuántos periodos atrás voy a traer la información. Entonces, para visualizar esto, voy a hacerlo de forma manual, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven aquí que tengo el grupo Created Date, que es el que me trae los años, y este de aquí que es el monto del importe, ¿no es cierto? El amount. Eh, por temas de, digamos, de este ambiente de demo que estamos usando, el lenguaje que estoy usando es en inglés. Como ustedes saben, eso se puede modificar a español. No va a tener efecto para la capacitación pero solamente para que tengamos eso en mente. Entonces voy a crear de nuevo esta fórmula en donde tendría que crear una fórmula sí o sí de tipo resumen. Voy a poner aquí ejemplo. Y lo que voy a hacer aquí es, primero, bueno, quiero que sea de moneda. Y lo que voy a hacer aquí es buscar la función. Entonces, en las funciones podemos escoger todas las que están disponibles y en este caso la que nos interesa es esta que se llama Prev Group Val, como les decía antes. Vamos a insertar. Aquí voy a reemplazar los valores que me sugiere la fórmula para ingresar y aquí me está preguntando cuál es el valor de resumen o el sumatorio que quiero traer. Me regreso entonces acá. Voy a escoger los campos y en inglés el importe de las oportunidades se llama amount. Entonces voy a insertar y automáticamente, como estoy insertando, estoy trayendo el valor de la suma. Podría traer otros cálculos, pero en este caso nos interesa la suma. Y aquí también es muy importante seleccionar el grupo. Entonces, aquí mismo en campos, si yo me desplazo hasta el final, puedo ver los grupos que están disponibles en el reporte. Simplemente escojo el que me interesa y pues le agrego al reporte en el campo que está. Y como les decía, esta opción del incremento es opcional, no es necesario ponerla. Si es que quiero que simplemente sea un valor de año a año. Si quisiera que el periodo fuera 2 a 3 años anteriores, pues ahí sí debería agregar ese dato. Para el caso del ejemplo lo vamos a dejar así. Voy a validar esta fórmula, pero me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque tengo que darle un contexto de cómo quiero obtener este grupo que está aquí. Entonces,
La única opción que me permite esta fórmula es, aquí a la derecha se me abren estas opciones y tengo que seleccionar el grupo del que quiero obtener la información. Entonces, a pesar de que pongo ese dato en la fórmula, sí es importante darle un contexto en esta opción que está aquí a la derecha de qué grupo es el que necesitamos utilizar para esto. Si pongo validar, debería ya funcionar y pongo aplicar y pues ya me sale el reporte, la fórmula aquí. Si ejecuto el reporte, pues ya vemos que es la misma información que yo ya tenía calculado antes. Y para hacer la fórmula del incremento, pues es como ya habíamos visto, no podemos utilizar en las fórmulas los valores de los sumatorios, me tocaría volver a hacer, digamos, volver a incluir el valor que acabo de calcular dentro de esta fórmula. Y lo que estoy haciendo aquí, pues tan sencillo que es traer el monto de la sumatoria del año actual dividido para el valor que estoy trayendo del año anterior, menos 1, y eso pues genera justamente el porcentaje que estamos viendo aquí. Esto es un poco lo que les quería explicar en base a una consulta que se hizo en la sesión anterior. Y con eso, pues vamos a pasar entonces ya a la parte de los tableros. Vamos a usar un reporte como fuente de datos. Entonces yo he creado este reporte que ustedes pueden ver aquí, que está agrupado por la fecha de creación de la oportunidad, por la etapa de la oportunidad, por el propietario de la oportunidad. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la información que corresponde al importe de la oportunidad. No importa en qué etapa está. En cambio, en esta columna que vemos acá, estoy trayendo el importe, pero solo de las oportunidades que han sido ganadas. Lo mismo acá, estoy trayendo el número de oportunidades que han sido ganadas para contar. Y acá en donde dice Record Count, que es una funcionalidad estándar de los reportes de Salesforce, pues estoy contando el número de oportunidades que está dentro de cada uno de estos grupos. Finalmente he hecho una fórmula para dividir el valor de las oportunidades ganadas versus las cerradas, lo que me está dando una tasa de cierre. Para que esto se visualice mejor, pues estoy yendo al final del reporte donde tengo los totales, en donde tengo un total de oportunidades de 1.957.000, un total de oportunidades ganadas de 1.085.000, 37, es 37 oportunidades ganadas de las 66 que están en la base de datos. Si yo divido 1.085.000 para 1.957.000, me da una tasa de cierre o de efectividad de 55.47%. Esos son, digamos, la fuente de datos que vamos a utilizar. Siempre es importante recordarles que para poder hacer gráficos, que son a la final los componentes de los tableros, los grupos sí o sí, perdón, los reportes sí o sí deben estar agrupados. En este caso, como empecé mencionando, pues tenemos 3 grupos. Y aquí he hecho un reporte de ejemplo simplemente dentro de un gráfico de ejemplo dentro de este reporte para hacer unos ejemplos que vamos a visualizar. Con eso explicado, vamos a pasar directamente a los tableros. Entonces me voy al menú de tableros. Voy a crear un nuevo tablero. Le voy a poner aquí dashboard, webinar, webinar, sesión 4. Le voy a grabar en una carpeta compartida. Entonces voy a poner en la carpeta pública por el momento para que otras personas tengan acceso para una funcionalidad que voy a explicar al final de la sesión. Listo. Cuando yo abro, pues entonces un nuevo dashboard, se me abre esta pantalla o este lienzo en donde yo puedo ir agregando los widgets o los componentes del dashboard que vamos a hacer. Y vamos a ir agregando todos los componentes que tenemos disponibles. Seguramente en algún momento nos va a dar un error por el límite de componentes. También sería importante que eso suceda para que ustedes también tengan clara esa limitación. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ir haciendo es agregar un widget, como digo aquí, y vamos, para este caso, vamos a agregar un componente o de tabla o de gráfico, ¿no es cierto? Entonces voy a escoger la opción. Por defecto me sale primerito el reporte que estuve trabajando hace un momento. Entonces voy a seleccionar.
Y como ya vimos en la sesión anterior, cuando hago eso, pues aquí tengo las opciones de los componentes gráficos que puedo agregar al dashboard. Pero antes de visualizar esto, ustedes van a ver que hay la opción que está aquí que dice Use Chart Settings from Report o usar las configuraciones del reporte que es fuente de estos datos. Si yo hago clic aquí, pues se van a fijar que automáticamente el reporte o el componente gráfico que estamos agregando se comporta exactamente igual al gráfico que yo había configurado en el reporte. Entonces, a veces esto es lo más sencillo, se escoge esa opción y se completan las opciones que vamos a ver acá abajo. Entonces, ¿qué significa este custom link? Yo puedo agregarle al componente un link de enlace para mostrar más información, complementar datos o llevarle inclusive a un enlace dentro de Salesforce para pues, relacionar ese gráfico con alguna data que yo quisiera mostrar. Después me pregunta el número de grupos que puedo mostrar. Entonces, por defecto me muestra la mayor cantidad de grupos. Grupos se refiere justamente a cómo agrupa los gráficos. En este caso sería por año. El máximo número de grupos que podemos tener para este tipo de componentes son 100. Yo podría bajar este número. Y esto normalmente es interesante para hacer un top. Entonces, supongamos que quiero hacer un top 3, pues escojo eso y ya no me van a aparecer todos los gráficos, ¿no es cierto? Para que esto funcione bien, pues obviamente habría que ordenar por monto estos datos y así podríamos hacer ese top. Pero claro, como estoy usando este gráfico que viene desde el reporte, no me da ninguna opción para hacer eso. Lo vamos a ver enseguida. También vamos a ver que Salesforce nos propone poner subtítulos al componente. Entonces voy a simplemente para visualizar. Y también en ocasiones me permite agregar un pie al subtítulo. Depende del componente, esto se habilita o no, o depende si es que está habilitado esta funcionalidad que viene desde el reporte. Y finalmente ustedes van a ver que podemos seleccionar el tipo o el modo de gráfico, si podemos mantenerlo como en formato claro o oscuro como el que voy a seleccionar ahora. Entonces agrego el gráfico. Y aquí pues ya podemos ver que el gráfico está tal cual el reporte, solamente le he cambiado el formato para que sea oscuro. Aquí está lo del subtítulo, el nombre del reporte, no lo puedo modificar, viene directamente del reporte que estoy usando como fuente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no voy a escoger esa opción inicial que mostré hace un momento. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo en forma manual. Entonces, el gráfico que estamos viendo que creemos antes es uno de barras horizontales, voy a seleccionar eso. Y aquí podemos ver que puedo seleccionar qué es el grupo o que voy a manejar a nivel del eje de la Y, es decir, en este sentido, ¿no es cierto? Vertical. Yo puedo agregar aquí varios grupos, pero para el ejemplo voy a eliminar y solamente voy a dejar la fecha de creación tal cual el reporte anterior. Aquí puedo escoger cuál es el valor que quiero mostrar. Entonces, eso es importante notarlo. Si me voy a ir un ratito al gráfico, vamos acá un ratito. Me voy a ir al reporte, lo voy a mantener abierto aquí y voy a modificar el reporte. Cuando yo agrego campos de valor, que son estos que se ponen en azulito, si yo hago doble clic, puedo escoger qué información quiero mostrar. Solamente estos que están con visto son los que voy a poder seleccionar desde el tablero. Si es que, por ejemplo, este monto estuviera sin el visto que se puede, no estaría disponible para seleccionarse como un valor para cuando haga el tablero. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Muy bien, entonces por eso puede haber que tengo esta opción que dice suma de importe. Si tuviera el promedio del importe, pues marcado con ese visto que acabo de mencionar, pues aparecería como una opción dentro de esta lista de selección. Para el caso del ejemplo, voy a coger esto para mantener el reporte tal cual, el original. Podría agregar más opciones, ¿no es cierto? Pero para el caso del ejemplo, no lo voy a hacer. Lo importante aquí es que los valores deben ser coincidentes, del mismo tipo de datos. Si este es importe, es una moneda, pues el otro valor también tiene que ser moneda. Si es un número, número. Si es un porcentaje, porcentaje, etcétera. Después me pregunta cómo quiero mostrar los números. Entonces aquí también hay opciones de mostrar
a los números acortados, el número completo, en cientos, en miles, en millones, etcétera. Entonces, para comparar con el que acabamos de hacer, le vamos a poner miles, por ejemplo. ¿Ya? Y luego voy a explicar este de las fotos. Aquí puedo ocultar o mostrar los valores. Cada opción que estoy mostrando ahora va a depender del tipo de gráfico. Aquí nos va a preguntar si queremos personalizar el rango para establecer de qué año a qué año vamos a mostrar esta información o de qué valores a qué valores vamos a mostrar la información acá. Pues normalmente yo uso automático, por lo tanto, así es como vamos a dejar. Podría escoger el número de decimales que quisiera mostrar también en el reporte. En este reporte también me pregunta cómo quiero ordenar esta columna que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? O esta información. Pues lo lógico, si estoy haciendo un reporte por años, es que esté ordenado por años, por lo tanto no lo voy a topar. Y pues como mencionaba antes, podemos igual manejar el número de grupos. Aquí ya puedo modificar el título. Entonces voy a poner oportunidades en dólares, por ejemplo. Aquí sería el subtítulo, al base de datos. Y en este reporte ya me habilita también el pie. Sí, entonces voy a poner, aquí va el pie. Y pongo agregar. Entonces fíjense que es un poco la misma información que acabamos de hacer. Voy grabando. Pero claro, en este caso ya personalicé el reporte un poquito más. En este caso lo hice mucho más rápido sin necesidad de personalizarlo, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a crear el reporte más común para visualizar cómo están mis oportunidades, es el de embudo o funnel. Vamos a agregar ese reporte, ese componente. Entonces voy a escoger el de funnel o embudo. Sí, fíjense cómo automáticamente esto se ordena. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa? Para este reporte quiero igualmente ver cómo están las oportunidades en dólares. Está bien que el número esté corto, está el color, ya. Pero aquí no tiene sentido que yo visualice las oportunidades por año. A mí lo que me interesa es saber por etapa. Entonces, para indicarle eso al sistema, como ya les había dicho, hay un grupo en el reporte que es la etapa, por eso es que es importante que eso esté en el reporte, como mencionaba antes. Y cuando ese grupo está disponible en el reporte, me aparece en estas opciones de agrupación. En este caso, voy a agrupar por el color, por la etapa, como mencionaba antes. Luego, en el caso del embudo, puedo mostrar o ocultar los valores. A mí me gusta siempre mostrar y sobre todo también los porcentajes. Y en el caso del embudo también nos pregunta si es que queremos combinar información de grupos que tienen poca participación en otros. En el caso de un embudo, pues eso no sería eh, lo real, porque me gustaría que aunque haya poquitas oportunidades, por ejemplo en prospección, sean dos o tres, quisiera que se visualice. Esto lo que hace es que cuando hay, por ejemplo, una oportunidad en prospección, una oportunidad en vista concesionario y una en ruta, les va a agrupar a esas tres porque son poquitas y va a crear un color que diga solamente otros. Pero como ya menciono, en el caso de un embudo es muy importante ver la información de todas las etapas, por eso le vamos a quitar esta opción. También me interesa que los decimales sean automáticos, que esté ordenado en el orden del proceso comercial, ¿no es cierto? Que refleje el embudo el orden de ese proceso comercial. Por eso hay que estar ordenado por justamente las etapas, en base al orden que tenemos definidas de esas etapas. Aquí le voy a cambiar por si acaso, supongamos que yo tuviera 10 etapas, entonces voy a cambiarle 10 para que salgan. Fíjense que eso es un caso importante en este reporte porque quiero mostrar todas las etapas para que no haya errores. Pongo 20 y así me sobra. Y aquí voy a poner el nombre del reporte. ¿Sí? Finalmente, en este reporte también podemos hacer lo siguiente. Fíjense que me pregunta dónde quiero ver la información complementaria. Entonces yo puedo ponerle al pie o a la derecha. En este caso, pues es mucho más interesante a la derecha por la forma en que manejamos este gráfico. Voy a poner agregar y voy a acomodar este componente aquí arriba. ¿Sí? Vamos a seguir agregando opciones.
Ahora vamos a agregar otro componente que es este que es tipo tacómetro. Entonces voy a seleccionar esa opción. Y en este caso voy a seleccionar, no quiero el monto de ventas en dólares, quiero, por ejemplo, la tasa de cierre. ¿Ok? Entonces vamos aquí a establecer el rango de los colores de este tacómetro. Y claro, a mí me interesa que si ya tengo una tasa de cierre, capaz que mi objetivo es que la tasa de cierre sea, pues, no sé, aceptable un 30%, vamos a decir, ¿ok? Entonces vamos a decir que de 0 a 10% está mal, y y de 10 a 30% está aceptable, y de 30% para arriba es correcto para nosotros. Entonces así se pueden ir definiendo esos rangos. Lo importante es que tenga sentido. Si yo aquí pongo, por ejemplo, 50, obviamente me va a indicar que hay un rango inválido y me va a dar error. Entonces es lo único que hay que tomar en cuenta. Igualmente, bueno, aunque estamos viendo esto en porcentajes, podría mostrar los porcentajes. Ya lo vamos a ver más claro adelante. Si quiero o no ver el valor aquí abajo de lo que está marcando la aguja. Y aquí también podríamos marcar el rango en el que está participando este valor, ¿no es cierto? Entonces, este valor está en el rango de 30 a 100 y por eso podría dejar eso. Automático los decimales, me parece bien. Podría agregar el link que mencionaba y aquí le vamos a poner cumplimiento tasa de conversión. No voy a ponerle ningún subtítulo ni nada, solo voy a poner agregar. Este lo voy a hacer un poquito más chiquito. Tal vez, un poquito más ancho, por ejemplo, aquí se ve el título. Sí, ustedes van a ver que los componentes se van acomodando de acuerdo a la forma de cada uno. Sigo grabando. Ahora vamos a crear otro componente, pero también va a ser un tacómetro, pero esto vamos a hacer algo diferente. En el caso de este tacómetro, sí voy a tomar en cuenta el valor de la importación. Supongamos que, sí, me interesa el valor del importe de las oportunidades, ¿sí? Pero aquí hay unas opciones en donde dice modo estándar o dinámico. Y cuando es de estándar, pues básicamente yo lo que hago es registrar los valores a mano aquí. Entonces, si yo considero que mi meta era, por ejemplo, 2.500.000, supongamos que aquí sería entonces 1.000.000, aquí sería 2.000.000 y aquí sería 2.500.000. Creo que me faltaron unos ceritos. ¿Qué pasa ahí? 2.000.000, 1, 2, 1, 2, 3. Aquí se me fue un cerito. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver un poquito cómo funciona esto. Si por alguna razón cambia la meta, me tocaría entrar al tablero y actualizar la información cada vez que cambie la meta. Por ejemplo, si cada año va a cambiar la meta, pues me tocaría entrar al tablero y modificar para que estos valores sean acordes a esa meta. Pero se puede hacer una forma dinámica. Entonces, déjenme un ratito. De nuevo voy a ir acá. Yo tengo creado un objeto en Salesforce que se llama metas. Metas. Sí, muy simple. Solo tiene un registro, la meta del 2024. Y la meta de 2024 es de $2.750.000. Aquí podría ir creando la meta del 2025, 2026, etcétera. O puedo ir modificando desde aquí este valor de la meta. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando yo me voy a crear un nuevo tacómetro, sí, voy a escoger esta opción que dice dinámico. Y en este caso, mantengo la suma del importe de las oportunidades que tengo en la base de datos. Y aquí me pregunta, ¿desde qué objeto quiero traer la meta, digamos, que quiero cumplir? Entonces, como les había mencionado, pues tengo un objeto que se llama meta. Aquí me pregunta de qué registro quiero traer. Si estuviera el 2024, 25, 26, debería seleccionar cuál es. En este caso solo tengo un registro del 2024 y me pregunta de qué campo quiero traer el valor. Como ustedes vieron, solo había un campo de meta importe
que está aquí y automáticamente pues ya me genera el tablero. Y en este caso, pues automáticamente pues maneja un tema de porcentajes de cumplimiento que compara el valor del importe que tengo en mi base de datos versus la meta importe que tengo registrada en ese objeto. Y obviamente si yo voy y actualizo el dato en el objeto o en el registro, pues obviamente se va a actualizar automáticamente este componente. Ok, entonces vamos, igual vamos a ponerle aquí y sigo grabando. Sí, por ejemplo, sí, ahí está bien. Muy bien, vamos viendo otros ejemplos de otros componentes. Por ejemplo, vamos a usar este de aquí. Fíjense que estoy trayendo todos estos componentes de un solo reporte por temas de facilidad en este webinar, pero podría traer de diferentes reportes la información. En este caso, bueno, voy a escoger este ejemplo. Y aquí lo que me está trayendo pues es el valor del importe nuevamente. Podría poner, por ejemplo, el número de oportunidades que tenemos en la base de datos, pero me voy a mantener con el dato del importe. Aquí me está saliendo el valor ya redondeado. Igualmente podría poner los colores como vemos aquí. Entonces, nuevamente, hasta $1.000.000, pongámosle amarillo, y hasta 1.500.000 verde. Bueno, no lo voy a cambiar para que salga de otro color. Pongamos aquí 2 millones. 2 millones. Ahí se cambia el valor. ¿Por qué? Porque si yo le cambio el tipo de número, como he mostrado, me interesa ahora que se vea el número completo, pues esos $2.000.000 están redondeados. Todavía no llegó a ese valor y por eso es que sale en amarillo cuando hago el tema de las secciones. Nuevamente el tema de los decimales, el link, el título. Aquí voy a poner oportunidades. Y no voy a poner nada más. Sí, entonces aquí podría también agregar esta opción. Voy a agregar otro similar, pero en este caso voy a poner, por ejemplo, el monte de del cerrado ganado. Igual le voy a poner full number. Sí, no, ahorita ya no voy a, bueno, igual pongámosle, no sé, 1.000.000 y 1.500.000. Vamos aquí a agregar. Voy a agregar uno más, que sería la tasa de cierre, por ejemplo. Entonces voy a escoger la tasa de cierre. Esto es en porcentaje, le voy a dejar esos colores y agrego. Automáticamente, como ustedes ven, se formatea el número en base al tipo de campo. Entonces aquí este viene como un dato de moneda, este viene como un dato de número y este viene como un dato de porcentaje. Ok. Listo. Vamos a crear otro componente de barra que me parece interesante mostrar. Entonces voy a crear de nuevo un componente de barra, pero en este caso quiero agrupar por el propietario de la oportunidad. ¿Sí? No me interesa otro grupo, eso lo vamos a ver luego, me interesa solo así. Aquí lo que voy a hacer es una especie de top 10, digamos, o de leaderboard de quién vende más. Entonces, vamos a dejar la suma del importe. No voy a agregar otra métrica, solo esa. Voy a dejarle el número acortado. Pero aquí sale esta opción que dice Show Chatter Fotos. Y esto es bonito porque me agrega las fotos de las personas para poder saber rápidamente de quién se trata. Y además, aquí sí es importante, si voy a hacer un top 10 o un leaderboard, necesito ordenarle por cuánto han vendido. Entonces no voy a ordenar por el nombre del propietario, que es lo que está pasando en este momento, sino que voy a ordenarle por la suma del importe. Y además quiero que esté en orden descendente, entonces cambio esta opción y pues le guardo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ahorita voy a guardar. Voy a poner done. Y como pueden ver, pues sale la foto del usuario, ¿no es cierto? Que está aquí. Si tuviéramos usuarios con otras fotos, pues saldría esa información también, que es algo que puede ser bonito para ciertos reportes.
Sigamos. Entonces, me regreso a este botón que dice editar y continúo con el reporte. Vamos a acomodar esto por acá por el momento y grabamos. Muy bien. Vamos a agregar otro componente que me parece interesante. De todas formas, vamos a revisar todos, sin problema. Entonces, ya vimos el de barritas, el de columnas funciona muy parecido. Entonces, igualmente, solo me interesa por el momento el orden de digamos, por año. Y voy a agregar esta opción. Em, Aquí las opciones que vemos son las mismas de las barras, así que no voy a profundizar mucho en eso. Voy a agregar aquí. Y siempre se me pone al final la barra, el gráfico de barras. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar otro componente que sería el de barras apiladas. Entonces vemos que tenemos este de aquí. Y pues justamente lo que me interesa saber es, por ejemplo, por año, qué oportunidades he tenido en dólares, pero por vendedor. Entonces, aquí sí es importante manejar los dos criterios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué, mm, qué quiero organizar por digamos, por la Y o por este tema vertical. Entonces, sí quiero por año, quiero el monto en dólares, que podría cambiar simplemente haciendo aquí, aquí o aquí, pero no quiero que me acumule o que me muestre los colores por la etapa, sino por el vendedor. Entonces, simplemente cambio en donde dice Stack By, voy a escoger el nombre del vendedor y listo. Las otras opciones son similares a lo que vimos antes. Aquí hay una característica especial, es que podría hacer que se haga como un valor total del 100% y que se muestre el comparativo así, que a veces es más fácil para visualizar. Las mismas condiciones de antes, y los decimales son automáticos. ¿Cómo quiero ordenar? Entonces, en este caso quiero ordenar por año este eje vertical, pero en cambio quiero ordenar por monto y no por el nombre del asesor, por ejemplo, el eje horizontal, ¿sí? Vamos a guardar y vamos a ponerle por acá. Ya, fíjense que no puedo dejarle aquí abajo al componente, siempre tiene que haber algo ahí arriba, entonces vamos a hacer esto, a que quede un poco más, unos, dos, hay que quede un poco más ahí organizado. Muy bien, entonces aquí tengo este de barras, pero lo interesante de estas barras es que me muestran los colores que representa pues las ventas de cada asesor por año. Y si pongo, cuando yo ejecuto el reporte, aquí ya no puedo ver el detalle, entonces la forma de visualizar ese detalle es simplemente poner el mouse encima de las columnas que me van a dar la información. Muy bien. Vamos avanzando. Vamos a agregar un reporte similar de barras nuevamente. ¿Sí? Pero en este caso lo que voy a hacer es algo similar a lo que vimos antes. En este caso de barras, sí, que no son las apiladas, sino solo barras, voy a igual agrupar dos conceptos, la fecha de creación y el vendedor. ¿Sí? Le vamos a ordenar no, esto le vamos a dejar así porque me interesa que se mantenga ordenado por año. No voy a poner las fotos y nada más. Voy a poner agregar. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que estoy haciendo en este momento? Es que al final, este reporte que estamos viendo aquí es el mismo del de acá, pero es una forma diferente de presentar. Aquí está agrupado la información por colores. Aquí también está por colores, pero ya no están en columnas apiladas, sino que son columnas independientes. Entonces puedo ver que el año 2020 el asesor comercial vendió 432,000 y el supervisor comercial vendió 950,000. En este caso es lo mismo, solo que en una forma de presentación diferente. Ahí para que se acomoden de acuerdo a lo que quieren ver. Muy bien. Vamos viendo más. Entonces, obviamente la funcionalidad
de las barras apiladas, de las columnas apiladas y de las barras y columnas es similar, así que vamos a dejar ese tema ahí. Me interesa visualizar el de líneas. Entonces, aquí podemos ver, normalmente se recomienda utilizar líneas cuando uno hace una información sobre el tiempo. Entonces, ahorita me sugirió hacer esto. Tengo las ventas por cada una de las etapas, pero no me interesa eso, sino que me interesa solamente ver por fecha. No me interesa ver las etapas, por lo tanto elimino esa opción y pongo guardar. Una cosa importante es que aquí hay ciertos gráficos que me permiten agregar varios grupos, como lo que estamos viendo, pero solamente hasta 2 grupos. Como ustedes pueden ver aquí, ya no me permite agregar más opciones. Lo mismo pasa en las barras. Muy bien, entonces me interesa el gráfico de líneas para ver la tendencia de ventas en el tiempo. Y como vieron, pues igual podríamos agregar otros grupos para que los colores de las líneas muestren lo que quisiéramos. Por ejemplo, creo que un buen ejemplo puede ser no por etapa, sino por vendedor. Entonces así puedo comparar. Bueno, no creo que está tan buen ejemplo porque no hay ventas de un asesor, pero bueno, así podría comparar las ventas de un asesor y otro asesor en el tiempo. Vamos a dejarle como estaba, que estaba más bonito. Le vamos a quitar este grupo y le dejamos tal cual. Ok. Vamos con otro que también me parece interesante. Vamos a escoger este que es el de dispersión. Y este de dispersión lo que me muestra es un comparativo de valores en el eje de las X y de las 10. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comparar el monto, pero contra la cantidad de registros. Entonces, así puedo un poco saber cómo esos montos, cómo están generados, si es porque hay más oportunidades en cantidad o porque esas oportunidades tienen valores más altos, ¿sí? Aquí puedo escoger por cómo quiero agregar el color. A ver, por ejemplo, ponemos no, aquí no podría agrupar así sin nada, pero sí me interesa para saber por vendedor, por ejemplo, cómo se ha comportado la información, quién está vendiendo más, etcétera. Entonces, al hacer esto, vamos aquí así, save, pongo done. Entonces aquí puedo ver que este proceso automático tiene una oportunidad y este otro que es del supervisor comercial es el que tiene pues la mayor cantidad de registros. Y podemos ver que aquí vende $1 millón porque tiene más oportunidades, ¿no? Aquí tiene 20 oportunidades y pues digamos que por eso se justifica que está vendiendo tanto, ¿no es cierto? Entonces como que el análisis sería, ok, mientras más oportunidades consigo, pues puedo llegar a vender más, ¿no es cierto? Un poco lo obvio. Sigamos. Me falta, creo, un tipo de componente. Dos. Este de aquí, pues, obviamente es como un pie, aquí le llaman donut. Aquí, pues, lo que me interesa es visualizar cómo están las etapas de las oportunidades. Entonces, no quiero por año, que es lo que me está sugiriendo aquí, sino que quiero por etapa para saber cómo están distribuidas. Aquí puedo mostrar los porcentajes. Y aquí también le voy a eliminar esta opción que dice combinar en grupos pequeños. Si se fijan, bueno, vamos a dejarla así para que se vea cómo funciona. Vamos a ponerle por acá. Y vamos a grabar y poner todo. Vamos a ver qué pasa aquí. Ah, sí, aquí hay un tema importante. Déjenme ver. Debe estar limitado el número de grupos. Aquí no necesito que sean 6, sino que igual le voy a poner 20. Ok, vamos a poner save. Done. Y aquí se van a fijar que apareció este que dice Other, que representa este número chiquito que está aquí, que son 68.240, pero yo no sé ese Other que representa, entonces a veces esto es más práctico para que el gráfico se vea mejor, pero en el caso de las etapas, pues sí me parece importante, como mencionábamos en el caso del embudo, que es la misma información, que sí me interesa ver todas las etapas, entonces le voy a quitar esta opción, ¿sí? Para que me muestre todas las etapas.
Y ustedes pueden ver aquí que hay otras opciones. Quiero o no ocultar los valores para que solo se vea el gráfico. Aquí estaría mostrando el valor del importe, que es el que seleccioné. El valor del porcentaje que se calcula automáticamente en relación a la composición de los datos, lo que acabamos de ver. Y si quiero ver el total en el centro del anillo, pues simplemente lo prendo o lo apago. Pongo update y ya pues vemos que se desplaza y genera la información completa que estábamos buscando. Y la última opción que podemos utilizar, a veces puede ser interesante no ver solamente gráficos, sino también datos. Y Salesforce permite hacer eso con esta opción que dice tabla. Entonces, esta es un poquito más compleja de administrar. Puedo generar la información de tabla, digamos, como datos, tal cual estoy viendo aquí, pero igual no me representa mucho para este ejemplo. Yo puedo agrupar la información de las tablas. Entonces, igualmente, voy a escoger aquí un campo para agrupar. Me interesa que sea el propietario. Veamos qué tengo aquí. El alias del propietario. Quiero que me muestre la suma del importe ganado y también la suma del número de oportunidades. Fíjense que esta información viene tal cual del reporte. ¿Cómo quiero ordenar? Pues quiero ordenar por el número de registros, por ejemplo, y en orden descendente, como un igual top 10. Aquí me pregunta si es que quiero ver el número en acortado, pues voy a poner que no, quiero ver el número completo. Si quiero ver las fotos, si quiero ver el subtotal abajo. Y podría configurar, como vimos en la sesión anterior, en las condiciones para que se ponga de colores los campos. En este caso no lo vamos a hacer porque es lo mismo que ya vimos en la sesión anterior. Igual, aquí es donde yo podría agregar, por ejemplo, un top 10 si solamente quiero el top 2. Como tengo tan poquitos datos, pues hago el top 2 y me sale esa información ahí. Entonces aquí le vamos a poner top 2 asesores. Pues eso se puede manejar a nivel de grupo. Pongo agregar y pues aquí ya tengo mi tablita con la información que quiero mostrar. Esos son todos los componentes del reporte. Como ustedes ven, es algo muy sencillo. Y lo que les invito es a probar y a ver qué opciones de configuración tiene cada componente. Como ustedes vieron, varía un poquito entre uno y otro. Muy bien, ahora, esta información es útil, sí, pero puede ser más útil si yo aplico filtros para poder comparar o visualizar la información que a mí me interesa. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Yo he insistido muchas veces con todos ustedes cuando hemos hablado de Salesforce que los paneles y los reportes son muy potentes, pero no es un tema de business intelligence, que es un poco más dinámico y más, digamos, de resolver preguntas rápidamente, agregando y haciendo, digamos, de interacción con las plataformas de BI. En este caso, una forma en donde se nota mucho esta diferencia es lo que vamos a hacer ahora y es respecto de los filtros. Entonces vamos a agregar aquí un filtro y supongamos que el filtro que me interesa es el de las etapas para filtrar y saber rápidamente los datos que corresponden a cada una de las etapas de las oportunidades. Entonces voy a escoger ese campo y pongo Stage. Ya. Normalmente en una aplicación de BI automáticamente se generan los filtros. Yo supongo que eso va a pasar algún día en Salesforce, pero por el momento eso no pasa. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Voy a escoger este campo que menciono y tengo que yo crear manualmente los filtros que quiero ver. Entonces voy a agregar el filtro y, por ejemplo, tengo que escoger, ok, quiero que dentro de las opciones de filtros esté que pueda filtrar las oportunidades que están en etapa de prospección y tengo que agregar de uno en uno. Ok, también quiero que esté la de visita a concesionario. Supongamos que la de prueba de ruta no me interesa por alguna razón, solo por ejemplificar. Entonces me salto y pongo cotización. Y aquí en la parte de arriba puedo escoger las opciones, ¿no? Entonces, como ahorita lo que quiero es filtrar por cada una de esas opciones, voy a mantener este operador que es igual a. Entonces, en este caso, cuando aplico el filtro va a ser igual a la etapa cotización. Aquí podría cambiar el texto, si fuera el caso, etapa de cotización, para que se vea. Validación de crédito no me interesa y voy a dejar cerrada ganada y cerrada perdida, por ejemplo.
Sí, lo obvio sería que escoja todas las opciones por temas de demostración y tiempo, no lo voy a hacer. Pongo agregar y se van a fijar que aparece ese filtro aquí arriba. Hay espacio para agregar hasta 5 filtros. Esto es una actualización del año pasado. Antes solo se podían agregar 3. Entonces, si ustedes ya tienen tableros con filtros, pues les invito a que revisen que pueden agregar más opciones si fuera el caso en las versiones actuales. Entonces, cuando yo tengo un filtro aquí, simplemente pues voy a escoger lo que acabo de configurar. Entonces, me interesa, por ejemplo, ver la información de las oportunidades cerradas ganadas. Espero un momentito y automáticamente se comienza a actualizar la información. Toma unos segundos como se pudieron dar cuenta, pero ya está. Entonces ahorita la información que estoy viendo, pues ya ven que corresponde solamente a las oportunidades ganadas y así pues puedo ya confirmar realmente lo que he ejecutado, ¿no es cierto? Y poder comparar realmente los datos de mis vendedores, porque lo que importa es lo que llegamos a vender en realidad. Por ejemplo, es un ejemplo básico. Ahora, una cosa muy importante es que a veces yo puedo cambiar el filtro y a veces se demora un poquito en procesar o me dice que no puedo actualizar porque por limitaciones de la herramienta no puedo hacer actualizaciones dentro del mismo minuto. Entonces, si yo aplasto este botón de aquí muy seguido, me va a salir este error que dice que no puedo refrescar el tablero en el mismo, una vez por minuto. Tengo que esperar que pase el minuto para poder volver a actualizar. Eso es como es una herramienta en la nube compartida con 1 millón de usuarios, pues es una forma de que la herramienta o sea, no sea pesada y no afecte a los otros usuarios que están en la herramienta. Y ese error a veces pasa no solamente cuando aplasto este botón de refrescar, sino cuando actualizo un filtro. Entonces, para que estén atentos a esa información. Ahorita ya me funciona el filtro sin problema. Si quiero volver a revisar todos, pues tan sencillo como irme a otros, y digamos a todos. Ok, voy a agregar un filtro más. Em, Déjenme ver aquí. Necesito esta información. ¿Dónde están los alias? Aquí creamos uno por alias. Ya, entonces aquí tenemos dos alias, uno de supervisor y otro de asesor. Me interesa agregar ese filtro. Entonces, vamos a usar ese campo. Voy a crear aquí. Voy a agregar un filtro más. Escojo el campo por el que quiero filtrar. Sería el propietario de la oportunidad. Y para hacerle más fácil y no tener que escribir todo el nombre, voy a usar el alias. Y pues nuevamente me toca agregar manualmente la información. Entonces, le voy a poner aquí asesor. Sí, aquí podría poner, no sé, filtro, asesor, lo que yo quiera para mostrar. Este es el valor porque se va a filtrar y este es el valor que voy a mostrar. Y aquí el otro era supervis, si no me equivoco, supervis. Y aquí sí le voy a completar para que se vea bonito. Filtro supervisor. Ok, entonces he agregado un segundo filtro. Y aquí, pues, simplemente uso las opciones como ya acabamos de crear. ¿Sí? Como ya sabían, el supervisor creo que solo tiene una venta, entonces no me va a salir mucha información. ¿Sí? Ok. Muy bien, no, sí tiene varias. Perfecto. Ahora, ustedes deben fijarse, o como ya saben, el reporte, digamos, los gráficos que acabamos de hacer están basados en reportes. Entonces, si yo quiero ver el reporte fuente de los datos, basta hacer clic aquí y visualizar la información. ¿Ya? ¿Cuál es el error que cometemos siempre? Voy a regresar al reporte yéndome para atrás. Supongamos, vamos a quitar este filtro. Supongamos que yo le voy a poner filtro solamente del año, bueno, no, solo de las oportunidades cerradas ganadas. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Se queda este filtro de oportunidad cerrada ganada. También le voy a agregar el filtro del supervisor. ¿Ya? Entonces tengo esta información que es bastante más limitada. Si hago clic en el reporte para ver,
Obviamente voy a ver el reporte con la información del filtro del tablero. Pero ¿qué es lo que nos suele pasar? Y aquí sí quiero hacer mucho hincapié. A veces digo, ay, quiero ver otra información en este reporte y le modifico. Y le grabo. Ustedes se van a fijar que cuando hago eso se quedan grabados los filtros que yo usé en el reporte, en el tablero. Entonces, si hago esto, dejo el reporte así, pongo cerrar, me regreso al tablero y ahora voy a cambiar los filtros. Voy a poner, por ejemplo, que ya no quiero el supervisor, sino el asesor. No me va a salir nada de información porque el reporte está filtrado por el supervisor. Ya le dañé el reporte y se quedó quemado ese filtro del supervisor. Entonces, obviamente, yo no puedo tener dos filtros, digamos, incompatibles entre sí. No puedo ver la información del supervisor y del asesor al mismo tiempo si ya está dañado el reporte, porque le dejé grabado ese filtro. ¿Sí? Entonces, la forma de darse cuenta que eso está pasando es que le quitamos los filtros de aquí. Igual no me va a salir sino solo la información del supervisor, que es la que quedó grabada y quemada en el reporte. Me voy al reporte, sigo viendo solo la información del supervisor, como vimos antes, y aquí vamos a ver que queda grabado esos filtros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, dice igual a cerrada ganada con candado y igual a supervisor con candado. Estos que vienen con candadito son los filtros que vienen del, del dashboard. Y si yo, como hice antes, grabé, pues se quedaron grabados estos filtros. Entonces, lo que tendría que hacer es eliminar estos filtros, grabar el reporte de nuevo, y ahí sí va a funcionar bien. Entonces, ahora sí, quiero ver la información total, pues si me voy a la información total, ya no están quemados los filtros, ya me sale toda la información. O si quiero ver, por ejemplo, la información ya del asesor, por ejemplo, y supongamos que solo quiero ver las cerradas perdidas, ¿ya? Entonces, voy al reporte de nuevo y estoy viendo específicamente esa información. Si veo los filtros, pues vienen estos linked filters, que son los que vienen del tablero o del dashboard que está aplicándose a este reporte, pero que solamente se van a visualizar cuando los utilizo desde el tablero. Nuevamente, si yo edito este gráfico y le grabo, estos filtros van a quedarse quemados y esto nos va a afectar la información. Esto le insisto bastante porque hay muchos clientes que nos llaman a nosotros a decir que por qué no les funciona el tablero, pues es siempre por esto. ¿Ok? Y ya para acabar, por temas de tiempo, nos quedan 5 minutitos. Una cosa más. Aquí ustedes van a ver en los reportes que hay este engranaje para las configuraciones. Lo primero que les voy a mostrar es que podemos configurar los colores de todos los componentes de una sola vez. Entonces, supongamos que yo quiero que todos sean oscuros y que sean con esta paleta de colores. Pues selecciono eso y automáticamente se me actualizan los gráficos. Y otra cosa muy importante es que yo puedo visualizar el reporte como diferentes personas, que es lo que está aquí. ¿Por qué es esto? Supongamos que yo como vendedor tengo la configuración de solo ver mis oportunidades. Entonces, cuando yo estoy configurando este reporte para verlo como yo, pues obviamente cuando vea el reporte voy a ver las oportunidades que me corresponden a mí, pero no las de mis otros compañeros vendedores. Pero si le cambiamos esta configuración para que se vea, por ejemplo, como mi jefe, que sería el supervisor, por decir algo, mi jefe sí puede ver todas las oportunidades. Entonces, a pesar de que yo soy un usuario que solo puede ver mis oportunidades, al configurar este tablero para que se vea como que fuera mi jefe, voy a ver la de todos mis compañeros, voy a ver el leaderboard y saber en qué posición estoy para poder ver cómo me comparo, etc. Y también se puede habilitar para que se haga en base al visualizador del reporte. O sea, cuando yo creo un reporte por defecto, que es un reporte para mí, pues lo normal es que grabe para visualizarlo yo. Como ya mencioné, podríamos mencionar para que lo veamos como mi jefe. O finalmente, que automáticamente el reporte decida en base a quién está viendo el reporte. Entonces, esto hace que no tengamos que crear un reporte para mi jefe y otro para mí, sino que automáticamente yo abro este reporte. Como yo solo puedo ver mis oportunidades, voy a ver esas. Y si mi jefe abre el mismo tablero, como él puede ver todas las oportunidades sin hacer ningún cambio, pues el mismo tablero le va a servir para verlas de todo el equipo.
Aquí puedo habilitar la opción de que los usuarios puedan escoger cómo ver el reporte, si fuera el caso. Y finalmente ustedes pueden darse cuenta que podemos cambiar los tamaños de las cuadrículas si quisiera para ordenar el reporte de otra forma. Una cosa importante de mencionar es que estas opciones de ver el reporte como solo está disponible en las ediciones de Salesforce Enterprise para arriba. Si alguien de ustedes tiene edición professional, pues lamentablemente ahí sí toca crear varios reportes. Si quiero que se vea como el de mi jefe, va a ser un tablero, o si quiero que se vea como yo, otro tablero, porque esta funcionalidad en esa edición de Salesforce no está disponible. Eso es lo que quería mostrarles. No he visto preguntas en el chat de preguntas. Déjenme verificar. ¿Dónde está eso? No veo preguntas en el chat tampoco. Steffi, ¿me confirmas, por favor, si hay preguntas o algo que agregar? Buenos días. No, Alex, no veo preguntas ni tampoco en el chat. Excelente. Bueno, entonces, si no hay preguntas, con esto hemos acabado la sesión de todo lo que hace referencia a lo que es tableros y reportes. Hemos profundizado bastante. Estas webinars que hemos tenido con ustedes igual van a quedar publicados en nuestra página de YouTube, pero les invitamos a que sigan asistiendo porque, claro, es otra cosa poder tener interacción y preguntas en vivo cuando se hacen estas demostraciones. La siguiente sesión vamos a tener igual el otro mes. Lo que consideramos que vamos a topar son temas del uso de la interfase de Salesforce, especialmente el uso de las vistas de listas y algunas otras funcionalidades chiquitas que pueden ayudarnos a ser más efectivos para nosotros. Consideramos importante el uso de las vistas de listas porque es donde más interacción vamos a tener con la herramienta cuando hablamos de interactuar con los datos, como mencionaba. Eso, y finalmente, pues les invito, ustedes vieron que al principio del webinar de hoy se les compartió un video, nosotros también estamos ya asociados con un experto en temas de consultoría, en donde nos estamos enfocando en ayudar a mejorar los procesos comerciales en base a análisis de sistemática comercial, a implementar mejoras respecto de eso y cuando se identifican pues esas mejoras también obviamente aterrizarlos en el CRM. Así que les invito pues a tener en cuenta esa opción. Y también pues no sé si ustedes ya deben saber el último lanzamiento de Salesforce respecto de los agentes con inteligencia artificial autónomos, pues es algo que ya está habilitado desde la edición que se habilita este mes, la Winter 25. Entonces, también pues estamos nosotros ya listos para ayudar a implementar esa nueva tecnología. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Buenas tardes. Buen día.